Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Libre. Todo y hasta el hueso. Hola Javi, mi nombre es Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Vine desde Jujuy en mi burrito y con mi ponchito. Y como señalan los hechos, en nuestra historia ha habido una infinidad de políticos. Me encantó la respuesta dada por Javier Milei. La casta política que se cree por encima de las leyes. Bueno, muchas gracias Javier por recibirme. Soy Matías Geliero, estudio negocios digitales en la Universidad de San Andrés. Me parece bárbaro que Javier nos haya invitado a hablar. Les dejamos todo abierto para que hagan lo que quieran. Bueno, casi todo lo que quieran. Soy Martín. 3 primeras medidas que tomarías al asumir la presidencia. Me gustó la respuesta que me dio Javier Milei. De afuera del sistema. Hola. Me encantó. Sea de shock. Hola. Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, contesto todo y hasta el hueso. Vamos con los invitados de hoy y sus preguntas. Primer invitado. Buenas, Javier. Soy Tomás, tengo 19 años, soy estudiante de Economía. Bueno, básicamente lo que te quería preguntar es más de índole económico. ¿Cómo haces para esquivar? No, la pregunta es cómo haces para esquivar el adoctrinamiento. Y es complejo, encima en la Universidad de Buenos Aires, pero trato de siempre tener una mirada parcial respecto de todo, entonces poder discernir. Yo la pregunta que te quería hacer era, en el panorama internacional en el que estamos viviendo, con subas de la tasa de interés por parte de los Estados Unidos y todo lo que esto repercute en el resto de las economías, teniendo en cuenta que, si Estados Unidos se estornuda, básicamente el resto de países se resfrían, y ni hablar de Argentina, que básicamente casi le agarra una neumonía. Yo te quería preguntar, entonces, ¿cuál es el panorama que podemos esperar para las economías de la región y si tenemos que esperar una política más bien restrictiva, como fue en los 70, 80 en los Estados Unidos, la política de Volcker, o directamente de qué manera se desarrollarán estas políticas de Estados Unidos en relación a las economías de la región? Bueno, gracias Tomás por la pregunta. Es una pregunta extremadamente desafiante y divertida. Lo que vos tenés, cuando sube la tasa de interés, tenés dos canales. Tenés un canal real y tenés un canal monetario. El canal real lo que hace es, como va a hacer deprimir a los precios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos lo que vas a tener es que Argentina y la región va a tener un deterioro de los términos de intercambio. Es decir, lo que vas a tener es que es una caída en el precio de los commodities. Es un efecto bastante natural, porque básicamente lo que hace eso es atraer fondos hacia Estados Unidos, fortalecer la moneda. ¿Para qué? Para bajar el impacto en el nivel de precios, vendría a ser. Entonces, en ese contexto, lo que vos vas a tener es que los bienes, digamos, que tienen que ver con los commodities, suelen sufrir, y algunos sufren más que otros. En realidad, los que más sufren son los energéticos, y los que menos sufren son los alimenticios. Hecho general, pero eso no quita que vos no te encuentres frente a una situación donde vas a tener deterioro de los términos de intercambio seguro. Primer punto. Segundo punto, que también es muy interesante, es lo que tiene que ver con el canal financiero. Si vos partís de una situación inicial, cuando te sube la tasa de interés de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? El nivel de arbitraje a la que tenías la tasa de interés queda desfasado. Esa situación hace que al ir a una tasa de interés más alta, lo que vos vas a tener es que vas a tener que ahorrar más e invertir menos. Es decir, vas a tener que mejorar tus cuentas externas. Y si vos querés, fíjate, tenés que mejorar tus cuentas externas en un contexto de donde además te cae el valor de las exportaciones. Por lo tanto, vos lo que necesitas es una caída de las importaciones. Y eso implica o que vos vas a deflacionar para justamente lo que vos tenés es una situación donde tenés que exportar más,
¿sí? Entonces, digo, para ser competitivo tenés que deflacionar, ¿sí? Y a su vez importar menos. Y al mismo tiempo lo que vos tenés es que cuando subas la tasa, sube la tasa de interés, lo que te va a pasar es que te va a caer la demanda de dinero y eso va a tener parte de ese trabajo, te lo va a hacer la devaluación, ¿sí? Y además vas a tener inflación porque esa caída de la demanda de dinero lo que va a hacer es que justamente vos tengas la devaluación y la inflación. Es decir, con lo cual, digamos, se corrige vía el deterioro del poder adquisitivo de la moneda como una forma convencional. El problema radica en aquellos países que tienen sistemas como Ecuador, dolarizados, por ejemplo. ¿Qué es lo que te pasa? Es cierto, vos los precios te van a quedar, si estás dolarizado, te tiene que quedar alineado con los precios internacionales. Sin embargo, a vos te está cayendo la demanda de dinero y eso implica que vos, en esa caída de la demanda de dinero, se te genera un exceso de oferta y vos en realidad tenés que ir a una deflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se contrae al mismo tiempo la oferta de dinero, es decir, salen fondos de la economía tal que el nivel de precios sea el internacional, entonces, porque la caída de la demanda de dinero a vos lo que te generaría es inflación. Pero en los casos dolarizados, lo que a vos te pasa es que tenés salida de capitales que te contrae la oferta de dinero en línea con la demanda de dinero, porque de hecho es como si fuera un modelo endógeno, o sea, porque de hecho lo es, o sea, Claro. digamos, la cantidad de dinero siempre se ajusta a la demanda. Así es que eso lo que hace es que mientras que otros países pueden corregir por devaluación y por inflación y deterioro obviamente de los salarios reales, vos lo que tenés en este caso, vos necesitas una deflación. Y esa deflación además lo que vos necesitas es que también, digamos, te caiga el salario expresado en la moneda dura, o sea, que te caiga el salario real. Porque en el fondo lo que está pasando es que te hiciste más pobre. Sí. Entonces, te diría que esa situación es lo que va a estar pasando. Y si vos tenés mercados de bienes o mercados de trabajo que son inflexibles, vas a terminar generando caída de la actividad y el empleo. Eso es lo que pasaría en caso de que tengas una suba de la tasa de interés. Y otro tema muy importante que tiene que ver con la situación de la inflación en Estados Unidos y lo que es el caso del mundo en general en esta situación particular. Yo tengo una apreciación de por qué hay un salto en la tasa de inflación en este momento en el mundo. No es una explicación que se haya dado convencionalmente, pero aprovecho este momento para hacer mi publicidad de cómo yo la veo. El punto acá es el siguiente. Muchas partes del mundo trabajan con lo que se llama el inflation targeting, es decir, el modelo de metas de inflación. En realidad también es un modelo de dinero endógeno que básicamente lo que hace el Banco Central fija la tasa de interés. Cuando en algún momento de tu carrera hagas dinero, crédito y bancos, en algún momento te deberían contar o te deberían dar un trabajo muy interesante que se llama On Passive Money o el dinero pasivo. La versión está en inglés y en español, de Julio Hipólito Guillermo Olivera. Y te lo tendrían que enseñar en algún momento y habla de los distintos modelos de dinero pasivo. O sea, tenés el patrón trabajo, el patrón mercancía, el patrón crédito y el patrón externo. El patrón crédito justamente es cuando vos controlas la tasa de interés. ¿Cuál es el problema con los modelos de inflation targeting? Que es el patrón crédito, es un problema que se llama el problema del ancla nominal. Pero al margen de esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un evento que dispara la aversión al riesgo, en países como Argentina, vos tenés salida del dinero. La gente sale de la moneda doméstica y se va a la moneda extranjera. Bueno, ellos también demandan dólares, por ejemplo, en Estados Unidos, pero la diferencia es que la moneda de ellos. Ese aumento en la demanda de dinero lo que conlleva es que si vos no ajustás la oferta de dinero, vas a ir a una deflación. Y como las economías tienen contratos en términos nominales, porque los bancos centrales se aseguran de que no haya deflación, después podemos discutir ese tema, hay un libro de Philippe Bagus muy bueno que se llama Defendiendo la deflación,
pero eso ya es otra temática. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Aumentan la cantidad de dinero para que ese aumento en la demanda de dinero no genere deflación. O sea, ese es el argumento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos te vino la pandemia, hubo un fuerte incremento en la aversión al riesgo, muy fuerte. ¿Y eso qué es lo que hizo a la gente? Lo lleva a ¿qué? A demandar más dinero. Entonces vos tenés una presión deflacionista. ¿Y qué hicieron los bancos centrales? Emitieron para satisfacer esa demanda de dinero y que no haya deflación. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés inflation targeting, los rezagos de la política monetaria son mucho más cortos que en el caso de los agregados monetarios. Por ejemplo, vos, si haces agregados monetarios, el rezago de la política monetaria son 18 meses, 24 meses. Cuando vos haces inflation targeting puede oscilar entre 3 y 6 meses. Esto no es un tema menor, porque vos fíjate que nunca terminaban de pegarle ¿qué? Al tiempo los médicos con la pandemia. ¿Hasta cuándo iba a durar? No tenían ni la más idea, le pifiaban sistemáticamente a los picos. O sea, hubo una concatenación de errores muy grandes a lo largo de toda la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Frente al riesgo de la deflación y los problemas que podía traer en un contexto como el de la pandemia, con el impacto que tuvo negativamente sobre la oferta, y la necesidad de sostener los niveles de actividad y por lo menos preservar la supervivencia de las personas, por decirlo de alguna manera, en un contexto tan duro. Imagínense, se dejó de trabajar. O sea, entonces por lo menos hasta necesitabas dinero para poder consumirte los stocks, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Los bancos centrales, frente a la no definición exacta de todo lo que tiene que ver con la epidemia o pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos centrales no retiraron el dinero. Y cuando se termina la pandemia, la demanda de dinero, ¿qué pasa? Vuelve a su nivel original. Entonces, la demanda de dinero que se había sobrecalentado se retrae. Y como no tiene tiempo para retirar todo ese dinero tan rápidamente, te degenera el exceso de oferta que te hace generar una caída del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios están saltando. Desde mi punto de vista, tiene que ver con este problema de los diseños de política monetaria basado en la tasa de interés y el hecho de que no pudieron tener una buena definición por parte de los especialistas en pandemias como para poder ver el momento en el cual la demanda de dinero volvía a su nivel natural. Entonces, como la corrieron de atrás, el problema es que te pegó un salto la tasa de inflación. O sea, porque en realidad te pegó un salto el nivel de precios. Esa es mi interpretación acerca de lo que está pasando. Acabamos de terminar este bloque de Cátedra Libre. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más preguntas. Me encantó el desarrollo de la respuesta y verdaderamente pude entender los conceptos más complejos que pudo explicarme Javier. Bienvenidos a otro bloque de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, contesto. Vamos a la próxima pregunta. Estimado. Bueno, muchas gracias, Javier, por recibirme. Soy Matías Geliero, estudio negocios digitales en la Universidad de San Andrés y mi pregunta está relacionada a la reforma laboral, muy necesaria para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan empezar a contratar empleados y crecer. Esto tiene que ir acompañado de los grupos sindicales. ¿Cómo se podría llegar a un acuerdo con estos y qué pensás de que manejen las obras sociales? Vamos por parte, porque son varios temas los que está ahí. Argentina tiene un conjunto de leyes que están inspiradas en la Carta del Laboro de Mussolini. O sea, son leyes laborales que hacen que cuiden el empleo de los trabajadores, pero lo cuidan tanto que generan tantas restricciones y tantas regulaciones que directamente no se crean puestos de trabajo. Si vos tomás los últimos 10 años, Argentina tiene 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado y está clavado ahí. Es decir, no salió nadie, pero no entró nadie tampoco. Y como la población
sigue evolucionando, evidentemente ahí tenemos un problema enorme. Entonces, lo primero que hay que entender es por qué Argentina tiene ese entramado de regulaciones. Porque la realidad, cuando vos mirás la situación, el problema es por qué aparecen estas leyes laborales. Bueno, el primer problema y que le da mucho poder a los sindicatos, ¿qué es? La existencia de la inflación. Es decir, vos durante los 90 los sindicatos no tenían tanto poder. ¿Por qué? Porque no había inflación. Es decir, la aparición de la inflación lo que hace es que los sindicatos tengan un rol de estar todo el tiempo negociando. Entonces es una situación bastante compleja porque el propio sistema económico te genera esa situación de la eterna negociación. Ese es el primer punto. El segundo punto es Argentina es una economía que no crece en nivel desde el año 2011. Por ende no crea fuente de trabajo, o sea, tiene un problema con la inversión. Y además todo este entramado regulatorio lo que hace es que si tuvieras que invertir no lo harías intensivo en trabajo, seguro. O sea, con lo cual también genera falta de puestos de trabajo, genera problemas para, además como vas a tener problemas de productividad, ni siquiera tampoco tiene salarios reales atractivos. Entonces ahí tenés otro problema. Y ahora uno podría focalizarse, porque eso lo que hace es que entonces tener trabajo sea toda una complicación y cuando lo tenés lo querés asegurar como sea. Ahora el punto es, entonces, todo ese entramado de leyes aparece como un problema de seguros. Es decir, porque en el fondo, ¿cuál es tu problema ahí? Tu problema es que tenés inseguridad sobre tu base de sustentación, ¿sí? Que es tu trabajo. Entonces, el punto es cómo generar el seguro. Suponete lo siguiente, vos, por ejemplo, sos una persona, supongamos, ¿no, Matías? Que vos fueras una persona profundamente aversa al riesgo. Y sos tan aversa al riesgo que vos no, cuando salís con tu auto querés estar totalmente asegurado, no querés tener ningún problema, nada de eso. Bueno, ¿vos qué haces si tenés ese nivel de aversión al riesgo? Bueno, te contratarás un seguro que cubra todos tus problemas de riesgo, tomarás las medidas precautorias, vos vas a hacer un conjunto de medidas, ¿para qué? Para cubrirte en función del riesgo que vos no querés tolerar. Entonces ese riesgo te vas a cubrir. Y una vez que estás cubierto en todos los riesgos que vos no querés soportar, salís a la calle. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que suponete que vos ahora fueras el Estado y tenés el monopolio de la violencia y hacés lo que se te da la gana, porque en el fondo es lo que terminan haciendo. Bueno, vos podés agarrar y como tenés mucha aversión al riesgo, ¿sabés lo que podés hacer? Prohibirle a todo el mundo salir a la calle. Entonces cuando salís vos solo. No, claro, no vas a tener ningún accidente, no vas a tener ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que vos vas a estar destruyendo todo el sistema porque, digamos, o sea, vos te querés cubrir de tus problemas arriba del auto. O sea, es un disparate, o sea, el daño. Entonces, bueno, el mercado laboral es como esa idea de prohibir que todos salgan con el auto. Y luego vos que tendrías que tener, ¿qué es? No un entramado de regulaciones, vos lo que tendrías que tener, ¿qué es? Un sistema de seguros. Ese es el primer sentido. Entonces vos deberías ir a un sistema de seguros. ¿Por qué? Porque vos lo que estás buscando es un seguro. Entiendo. Sí. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿por qué, digamos, el sistema de seguros es mejor que el de las regulaciones? Porque con las regulaciones vos lo que haces, ¿qué es? Afectar las decisiones, ¿sí?, de los agentes, porque además estás distorsionando los precios, estás distorsionando el mercado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y no generas puestos de trabajo. Tenés los jóvenes que se quieren ir porque carecen de oportunidades. En ese concepto, en ese contexto, vos deberías ir a un sistema de seguro de desempleo. Fíjate que es como figura en Estados Unidos. Entonces la señal de precios queda absolutamente limpia y la oferta y demanda de trabajo viven mapeándose y cuando aparece un shock externo, sí, hay desempleo, pero ¿qué pasa? Dura menos. O sea, las economías que tienen mercados laborales flexibles tienen tasas de desempleo mucho más bajas, cuanto más flexible es, y cuando viene un shock negativo, pegan un salto, pero rápidamente recuperan. Mirá lo que pasó durante la pandemia en Estados Unidos. Y además, cuando vos te quedas desempleado, el sistema de seguro de desempleo te da los recursos para que vos puedas
sostenerte. ¿Por qué yo creo que es posible hacer esto? Por varias cuestiones. La primera es que hoy los sindicatos tienen un problema muy grave, que no es que solamente cuando vos mirás toda la PEA, que son 19 millones de personas, hay 7 millones de personas que están en el mercado en paralelo, con lo cual ellos, los sindicalistas, no es que no lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Primer punto. O sea, se dan cuenta que están con un número fijo y que cada vez va a ser menor. O sea, entienden que hay un problema. El segundo punto, y que no es menor, que toda esta mala situación lo que está haciendo que las bases se las coma a la izquierda, con lo cual tienen en jaque su negocio. Tercero, sí, tienen el negocio de las obras sociales. La realidad es que, en principio, si no hubiera ninguna cuestión coactiva por parte del Estado, podrían tenerla, no sería ningún problema. Pensá que el sistema privado es el que organizó la salud en Argentina y fue el mejor sistema de salud del mundo a fines del siglo XIX. Y básicamente, ¿cómo se organizó? Por comunidades, y ahí tenés el hospital español, el hospital alemán, el hospital italiano, ¿sí? Todos distintos vinculados a las comunidades. El otro agrupamiento, ¿cómo era? Por trabajos. Por eso la primera obra social más grande de toda, ¿cuál fue? La fraternidad, porque el sector más importante de la economía argentina, ¿cuál era? Los ferrocarriles. Y otra cosa más, ¿sí? Y después, o sea, lo que tenía que ver con el campo. ¿Qué era lo que pasa? El ir del campo a la ciudad demandaba mucho tiempo y eso podía hacer que un familiar tuyo perdiera la vida. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon sus propios hospitales y le daban, o sea, no solo lo utilizaban para su familia, sino que lo usaban para sus trabajadores, para cuidar de sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos tenías el mejor sistema de salud del mundo y solamente una cosa muy marginal tenía el Estado. Por lo tanto, o sea, en principio, de lo de las obras sociales no es un tema, digamos, o sea, mientras que no sea obligatorio. Y el sistema tiene competencia, vos te puedes pasar de una a otra. Pero más allá de eso, y te puedo asegurar que cuando empezás a mirar cómo trabajan, son mucho más eficientes de lo que quieren vender. Lo que pasa es que, claro, hay una caja. Pero vos fíjate esto, que si vos el sistema del mercado laboral pasa de un entramado de regulaciones que les está contaminando el negocio a los sindicalistas, pasa a un sistema, ¿sí? A un sistema de seguros, ahí vas a tener un nuevo mercado, que es muchísimo más grande que el mercado de obras sociales. ¿Y vos qué crees que van a hacer los sindicalistas? ¿Se van a quedar mirando pasar y cómo se les destruye el negocio que tienen? ¿O van a tratar de contribuir a este sistema? La respuesta es obvia. Son los primeros que van a adherir a esto porque la izquierda le está comiendo las bases. Así es que muchísimas gracias por tu pregunta, Matías. Muy buena pregunta. Nos vamos a un corte y volvemos con Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, contesto. Me parece bárbaro que Javier nos haya invitado a hablar y me gustó su respuesta acerca de aliviarle el trabajo a los emprendedores y los empresarios. Bienvenidos a un nuevo bloque de Cátedra Libre y vamos a seguir con las preguntas. Estimado, nombre y pregunta. ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Soy Martín. Te quería preguntar respecto a las 3 primeras medidas que tomarías al asumir la presidencia. Bueno, a ver, Argentina tiene un problema de estancamiento de hace 10 años. O sea, Argentina no crece. Argentina tiene un problema de no inversión por no respeto de los derechos de propiedad y un problema de falta de ahorro, ya sea porque vivimos defaulteando, ¿sí? Porque no se desarrolla el mercado de capitales y porque además estimulamos continuamente el consumo desde el sector público, castigamos el ahorro y como además somos defaulteadores seriales, el mundo no nos quiere prestar. Y ese, digo, básicamente. Entonces, vos, ¿cómo recomponés esto? Bueno, la madre de todos los males, ¿dónde está? En el Estado. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer cuando uno llegue al gobierno es hacer una reforma del Estado. Esa reforma del Estado tiene que implicar una fuerte reducción del gasto público para poder bajar los impuestos. La reducción del gasto público, primero eliminar ministerios. O sea, la idea es ir
a 8 ministerios. De hecho, yo en este momento tengo 4 ministerios en la sombra trabajando, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, sí, o sea, Cancillería, y también tenemos trabajando lo que tiene que ver con acción social. ¿Para qué? Porque cuando hagamos las reformas, dar contención social si algo falla, por decirlo de alguna manera, al margen de rediseñar los planes y que sirvan para reinsertarse laboralmente. Y obviamente después también tendríamos defensa, tendríamos también lo que tiene que ver con seguridad, ¿sí? Y obviamente hay cuestiones que tienen que ver con la justicia, ¿sí? Y con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, como es un ministerio muy político, eso lo voy a definir poco antes de asumir, porque obviamente tiene que ver con el equilibrio político que surja. Pero el eje central es no solo hacer esta reforma de la ley de ministerio, que, digo, que te va a permitir, por ejemplo, eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Digo que es un gastadero de plata y que lo único que hacen es utilizarlo para perseguir a los que piensan distinto, metiéndole motos verdaderamente horrorosos. Digo, pero al margen de eso, mi idea es eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, terminar con las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipio, terminar con los subsidios económicos yendo a una estructura de contratos que se respete lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato, terminar con las jubilaciones de privilegio, es decir, y privatizar las empresas públicas, que es un contrasentido decirle empresas públicas, que también, digamos, o sea, son fuente de déficit. Y eso, digamos, eso te permite hacer un fuerte recorte del gasto público que te permite bajar impuestos sin entrar en una situación caótica en el mercado de deuda. Próximo. Hola Javier, mi nombre es Tobías. ¿Qué tal, Tobías? Te quería preguntar por el programa estudiantil, por el tema del adoctrinamiento. ¿Qué cambiarías? Mira, ahí hay varios problemas, porque una de las cosas que sucede que la educación es pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. Es decir, te lo hago como un ejemplo. Yo quiero hacer un programa de economía y suponete que lo quiero montar desde una universidad privada, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? El problema es que el programa que yo construya tiene que ser aprobado por la CONIAU. Es decir, te lo tiene que aprobar el Estado. ¿Y qué es lo que te exigen? Te terminan formando desde keynesianos hasta marxistas, trotskistas, ¿sí? Y hay un fuerte repudio, por ejemplo, hacia la idea de la libertad. Es decir, por ejemplo, Tomás, él contó que estudia en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, o sea, a vos, a Milton Friedman, te lo mencionan 2 veces en la carrera. Una en una clase opcional de economía cuando arrancás, donde te dicen que era un asesino, digamos, por poco te falta que te digan que estabas fusilando gentes con Pinochet, lo cual, digamos, es falso porque, digamos, o sea, no fue asesor de Pinochet. El que estaba en Chile, que trabajaba y tenía fuerte relación con los Chicago Boys, era Haberger. Y después los ves en Dinero, Crédito y Bancos en una clase donde te hablan de la teoría cuantitativa de una manera súper estúpida, que nadie con 2 dedos de frente mira estos problemas de esa manera. O de repente cuando te hablan de Hayek te dicen que en realidad es el que le dijo a Hayek, es quien le dijo a Thatcher que tenía que hundir el Belgrano. O sea, digo, es un problema grave. Y en realidad la Facultad de Ciencia Económica no está primera en el nivel de adoctrinamiento, está cuarto. O sea, si vas a Psicología o si vas a Filosofía y Letras, todavía peor. De hecho, Axel Kaiser, esa persona brillante, chileno, liberal, lo que hizo fue a ver el programa de filosofía y el material, las lecturas. ¿Y qué hizo? Puso el contenido de la carrera en el piso de todos los libros y todas las citas de una universidad normal y la de la Universidad de Buenos Aires. Cualquier universidad del mundo razonable, la bibliografía está repartida. ¿Sabes cuál es la característica de la Universidad de Buenos Aires?
solo estudias izquierda. Próxima pregunta. Hola Javi, mi nombre es Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Vine desde Jujuy en mi burrito y con mi ponchito a estudiar Derecho en la Universidad del SEMA. Y como señalan los hechos, en nuestra historia ha habido una infinidad de políticos que han creído estar por encima del ordenamiento jurídico. Por eso mi pregunta es con respecto, como liberal y como candidato a presidente, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de llegar a ganar las elecciones? ¿Cuál sería tu relación con el Poder Judicial? Bueno, esto es muy importante lo que preguntás, Samuel, porque si vos vas a adoptar un sistema como el que tiene Argentina, que es el sistema de la República, la justicia tiene un rol fundamental porque la República tiene tres poderes. Tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo es que, en el fondo, la idea del monarca. Pero ¿cuál es el riesgo de la monarquía? Que el monarca se convierta en un tirano. Después vos tenés el Congreso, el poder legislativo, que vendría a ser un derivado ¿de qué? De la aristocracia. Pero ¿cuál es el riesgo de la aristocracia? Que se convierta en una oligarquía. ¿Y qué es lo que te preserva de esos dos riesgos? El Poder Judicial, que el Poder Judicial sea independiente. Lo que yo sí le voy a asegurar a la población argentina es que en mi gobierno la justicia va a ser absolutamente independiente. ¿Y sabes por qué te puedo asegurar eso? Porque yo, como soy un outsider y no tengo nada que ocultar, de hecho, fíjate, vivo siendo víctima de operaciones que son una autopsia del cielo abierto 7x24, todo el tiempo. O sea, y fíjate las cosas con las que se tienen que meter, ¿no? O sea, porque imagínate lo limpio que estoy, que hasta me tienen que inventar cosas. Entonces yo sí puedo tomar ese compromiso con la población de hacer el Poder Judicial absolutamente independiente. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ningún muerto en el ropero. Es decir, yo puedo avanzar en una situación donde el Poder Judicial sea absolutamente independiente. Porque hay algo que es muy importante. Dentro del Estado es el poder que tiene además la mayor calificación. ¿No? Porque digo, o sea, son todas personas muy formadas las que están en el Poder Judicial. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente y tener un fuerte compromiso con la independencia del Poder Judicial. Y yo lo puedo garantizar. ¿Sabes por qué? Porque estoy limpio. Entonces no necesito usar la justicia para cubrirme. O sea, lo que yo quiero es que la justicia funcione para que la República no esté fallida. Así que mi posición va a ser de una justicia absolutamente independiente, a punto tal que la quiero que quede totalmente profesionalizada, ajena a la política e independiente de los recursos. O sea, como que es algo que queda aislado, con total, para que tenga autonomía, y al tener autonomía económica va a poder tener independencia. Y ya está. Así de simple. Muchísimas gracias, Samuel, por esta pregunta. Y bueno, nos vamos a la próxima pregunta. ¿Qué tal, Javier? Soy Emiliano de Villa Lugano. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta básicamente era si se podría llegar a crear un grupo de leguleyos, de profesionales que luchen contra el adoctrinamiento que hay en las escuelas primarias, secundarias, universidades, ¿no? Básicamente eso. Bueno, es interesante tu punto, Emiliano, porque en el fondo es lo que hemos hecho muchos con el tema de la batalla cultural. Claro. Gloria Álvarez, Axel Kaiser, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, es decir, gente que además produce sistemáticamente material de divulgación. De hecho, en Argentina también tenemos muchas personas que hacen un gran trabajo en divulgación, con distintos perfiles pero que también hacen un trabajo enorme, ¿no? Como ser el caso, por ejemplo, de Manuel Adorni. Manuel Adorni hace un trabajo fenomenal, toma el rol de periodista y además enseña. Tenés otros casos de gente que también muy combativa y que va y pelea por las ideas, como el caso del queridísimo Miguel Bogiano.
o tenés tipos con una preparación superlativa y con una visión formidable, como es el caso de Agustín Echevarne. Bueno, tenemos a nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es, digamos, o sea, que además tengo el honor de ser amigo de él, y soy amigo de uno de sus hijos, de Berti, y tengo una excelente relación con otro de sus hijos, que es Joaquín. Entonces son personas que han trabajado muy fuertemente por la divulgación de las ideas. Hay gente que también lo ha hecho en el pasado y que ha difundido estas ideas y que también se han metido en esta contienda, ¿no? O sea, algunos con más o menos éxito, pero que también han hecho mucho, ¿no? O sea, como ser el caso de López Murphy, digamos, pese a que hoy es parte de una estructura socialdemócrata, o el caso de José Luis Espert, que además se tomó el trabajo de hacer el salto y meterse en la política. O sea, por lo tanto, digamos, hay mucha gente que hace un trabajo con distintas visiones, con distintas posiciones, o sea, no siempre, digamos, uno puede estar coincidiendo, o tipos verdaderamente fabulosos como Carlos Rodríguez, que también es uno de los 5 mejores economistas de la historia argentina, o el propio Roque Fernández. Así es que yo creo que hay mucha gente que, bueno, o Martín Krause, sugiero enfáticamente que vean a Krause porque es formidable, o Agustín Monteverde. O sea, hay muchos que dan la pelea desde distintos lugares, y lo que hay que hacer es tratar de fomentar que eso se vuelque a redes y que de esa manera le llegue más a los jóvenes. Y en eso, ¿sabes qué estamos ganando? Porque 2 cuartos etarios, ¿sí?, se familiarizan con las ideas de la libertad. Digo, hoy, digamos, quien más está peleando esto, digamos, de decir de alguna manera, es mi caso, y ahí, si vos te fijas, mi imagen positiva está en torno al 60%. Es decir, quiere decir que vamos por el buen camino. Así es que, bueno, vamos al corte y volvemos dentro de un rato con Cátedra Libre. Me gustó la respuesta que me dio Javier Milei respecto a las 3 medidas principales que tomaría apenas asume la presidencia. Me parece lo justo y necesario, lo preciso. Me gustó la respuesta de Javier porque aclaró mis dudas y dio a entender un punto muy importante sobre la educación actual. Me encantó la respuesta dada por Javier Milei acerca sobre el Poder Judicial, y ha señalado una de las cosas claves en este país: la casta política, que se cree por encima de las leyes, que cree poder incumplirlas. Me encantó sobre lo que señala acerca de dejar a la justicia al lado, porque como demuestra nuestra historia, cuanto menos con la política está el Poder Judicial, mejor ha sabido funcionar. Muchas gracias. Bueno, me hubiese gustado profundizar un poco más a fondo lo que fue la pregunta en el tema de que cómo se asuma la presidencia, ¿no? Yo pregunté sobre el tema de los profesionales, los leguleyos que iban a encarar esta situación, pero bueno, estuvo bueno el tema de hablar también sobre la batalla cultural. Vamos a un nuevo bloque de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, respondo todo y al hueso. Y ahora lo que vamos a hacer es tener un pequeño debate entre estos geniales participantes que tenemos en el día de hoy para pelotear cosas. O sea, orden espontáneo puro. Les dejamos todo abierto para que hagan lo que quieran. Bueno, casi todo lo que quieran. Nada, yo por ahí, para empezar a debatir, quería preguntarte también el rol del liderazgo que necesitamos en Argentina para llegar a construir, y también qué opina el resto, sobre qué roles necesita nuestro presidente, ya que, bueno, tenemos un sistema sumamente presidencialista, creo yo. ¿Qué rol de liderazgo necesita asumir el mismo? Mira, yo creo que, y es por lo cual yo estoy convencido y yo me metí en esto, es una de las cosas. Cuando yo explico por qué me metí en esta carrera, sí, es porque yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo hacerlo, pero eso es condición necesaria, pero no suficiente.
vos también sabés que necesitas, sobre todas las cosas, tener convicción. Porque si vos no tenés convicción frente al primer traspié, reculás en chancletas. Y la verdad que eso es bastante complicado. O sea, por lo tanto, para mí las características que tendría que tener un líder es que sepa dónde quiere ir, saber cómo hacerlo, ¿sí? Y tener convicción. Porque si vos no tenés convicción, no vas a tener nada. Es decir, si no tenés convicción no vas a avanzar, porque, ¿sabes? Una de las cosas que es propia de la vida es, va a haber dificultades. Entonces, como va a haber dificultades, vos lo que tenés que hacer es saber cómo enfrentarlo. Mira, te lo voy a contar con un libro de Albert Hirschman, que es maravilloso. Albert Hirschman en algún momento te lo van a contar en la carrera, que escribe, dentro de las cosas que escribió un libro que se tiene que ver con la estrategia del desarrollo, digo, y eso lo hizo muy famoso con el tema de los insumos. Bueno, tipo, era tan famoso los temas de desarrollo que le dan el puesto más importante en el Banco Mundial. Entonces agarra y dice, bueno, llama y dice, bueno, ¿dónde están cómo vienen los 10 proyectos más importantes del país? Del banco. Bueno, nadie tenía idea de nada. Entonces, ¿qué hace? Pide las carpetas. Y con esas carpetas se va a cada país del mundo a mirar cada uno de esos proyectos. Desaparece como 2 años y después vuelve. Sí. Y después, lo que vos te encontrás es que él escribió un libro. Tiene uno muy, muy famoso que se llama Voz, Salida y Libertad. Sí. Entonces, lo que hace Hirschman es escribir sobre estos 10 casos. Y hay un caso que es fabuloso. Es en Pakistán, habían hecho una planta que tomaban como insumo unas plantas que ahí nacían de manera agreste, o sea, con lo cual, digamos, o sea, casi a insumo gratis. Uh-huh. Y vino un despiole climático y quemó todo esas plantas y no nacieron más. Uh-huh. Es decir, en condiciones naturales, ¿qué hubiera pasado con una empresa que le pasa eso? Y va a la quiebra. Ahora, quien manejaba esa empresa tenía una garra, por decirlo de alguna manera, una fuerza, una potencia, que el tipo se sobrepone a la adversidad y logra que aún así, a pesar de semejante shock externo negativo, por decirlo de alguna manera, se sobrepone y es exitoso. Uh-huh. Y también cuenta otros casos donde, por ejemplo, empresas que reciben shocks externos positivos terminan en la quiebra. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que es fundamental la figura del emprendedor. Es clave que el tipo que va a hacer esto tenga convicciones, o sea, que sea un tipo que salga a pelearla y que no solo que tiene que saber qué hacer, o sea, cómo hacerlo, sino que además tiene que tener convicciones. Porque lo único que vos estás seguro cuando haces un proyecto, ¿sabés cuál es? Que va a haber dificultades. Entonces, mucho también tiene que ver con que vos tengas la personalidad para enfrentar y resolver esas dificultades. Es decir, porque si no sabe qué fácil sería, entonces todos seríamos países desarrollados. Claramente es porque necesitas, un liderazgo de esas características, que no le tenga miedo a los problemas, sino que cuando vienen los problemas los enfrente. Me parece que la cosa pasa por ahí. ¿Podríamos decir que en sí los obstáculos de la Argentina son mucho más grandes o en términos relativos? Diría yo, hay un sindicalismo, hay una economía mucho más lobista que, por ejemplo, para mí, la del resto del mundo. Para mí el gran problema de Argentina es que la solución está en manos del problema. Claro. Es decir, que son los políticos. O sea, el problema más grande de la Argentina son los políticos. Son personas que están absolutamente desconectadas con el mundo real, con el mundo productivo. O sea, son un conjunto de parásitos inútiles que los hay más o menos, sí. Y donde lo único que les importa es robar, o sea, tener cargos, robar y vivir de una manera que en el sector privado no la podrían convalidar. Entonces, para mí, el gran problema de Argentina es que la solución está en manos del problema. Por eso,
yo me metí en esto y afortunadamente hoy 1/3 de los argentinos ya quieren que el próximo presidente sea alguien de afuera del sistema. Hola. Y además es interesante porque el 70% de los argentinos quiere que la solución sea de shock. Hola. Así es que creo que está habiendo una maduración en la sociedad hacia las ideas de la libertad y como parte de eso se internaliza que el problema son los políticos, que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema. Así es que bueno, quiero darles las gracias porque acabamos de cerrar este bloque muy interesante. Nos vamos a una pausa y cuando volvemos vengo con las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado nuevamente al cierre de otra edición de Cátedra Libre. La verdad que hoy hemos tenido un conjunto de preguntas muy interesantes. Estuvimos hablando de los efectos de la suba de tasas a nivel internacional como consecuencia del salto en el nivel de precios y de la inflación a nivel mundial. Hemos estado hablando sobre las características de la reforma en el sistema laboral y cómo los sindicalistas podrían adaptarse a este nuevo sistema que yo propongo de seguros. También hemos hablado sobre las medidas iniciales para un nuevo gobierno y estuvimos discutiendo el tema de la política fiscal. También tuvimos con un tema muy importante y que juega un rol muy clave en todas estas cosas que tiene que ver con el adoctrinamiento y con la batalla cultural que se tiene que dar desde el primer día, porque los socialistas la vienen dando desde el año 1990 cuando arrancaron con el Foro de San Pablo y la intención sí, de avanzar hacia sobre la Unión Soviética Latinoamericana. También hemos estado hablando de la independencia del Poder Judicial y ahí expliqué por qué es clave avanzar en un sistema judicial absolutamente independiente, sí, que su financiamiento quede absolutamente desconectado de los otros poderes, de modo tal que podamos preservar la República, ¿sí? Y también hemos tenido un punto central en todo lo que tiene que ver en la discusión de la batalla cultural. Y después tuvimos sobre la parte final un debate sobre qué características, desde mi punto de vista, debería tener un líder para poder salir de este atolladero y de esta situación de pobreza creciente que genera nuestro país particularmente y la región también. Así es que bueno, creo que hemos hecho un muy lindo trabajo, un muy lindo debate. Hemos, por lo tanto, hecho un nuevo programa de Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, te contesto. Y como siempre, no esquivo las respuestas y siempre al hueso. Así es que bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder